Decreto Ley número 4161, 5 de marzo de 1956. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera... Bueno, vamos a hablar un poco de historia y un poco de la libertad contra el peronismo. ¿Quién arranca, Che? O te parezca así, la propuesta es interesantísima a 2 días de lo que va a suceder, ¿no? Sí. ¿Qué puede traer la historia? La historia lo que trae, decimos nosotros, es una suerte... Javi, cerca del micrófono, te pido por la gente Decía, que está arriba. la historia lo que trae es un espejo que puede producir un equívoco, porque es un espejo que nunca devuelve la imagen exacta que estamos esperando, o sea, la imagen del presente. La historia lo que trae es una imagen del pasado, yo diría brumosa para entender el propio presente, pero que es más que necesaria, casi diría inexorable para entender el propio presente. Por lo tanto, ir al 55 puede ser muy interesante para empezar a tratar de calibrar de qué se va a tratar esto que se va a inaugurar dentro de 2 días, pero también ir al 66, también ir al 76, también pensar el 83, bien, pensar el 89. Bueno, vamos a jugar con ese ejercicio. Vamos a ir para ahí. Sí, también con la idea de que qué bueno que no se vea a nadie. No, no se ve a Quiero nadie. decir, Está vacío. Estoy nerviosa y ahora no veo a nadie. No, no hay nadie, no hay nadie, estamos no hay nadie. No, que efectivamente... Cerca del micrófono, Julita, estamos por en una favor. coyuntura, un presente que efectivamente es difícil de leer, ¿no? Cuando charlábamos de venir acá y conversar sobre la historia, ¿tiene que ser de la historia el recurso para poder entender este presente? Como que incluso está la duda, ¿no? Si es la historia, la herramienta, o si tendría que estar acá un periodista. Y sin embargo nos convocaron a nosotros, lo cual quiere decir que efectivamente algo del pasado puede servir. Sí. Pero quiero decir, partir de la base de que estamos en un presente, no es el 2015, ¿no? Que me parece que era más fácil de leer lo que estaba ocurriendo. Estamos, por lo menos, ¿no? Me parece, los resultados electorales nos dejaron un poco perplejos de con qué se come este presente. Bueno, entonces ir a la historia es eso también, es una búsqueda sobre con qué pasado leer esto que nos está pasando. Pará, acomodémonos un poco en la mesa, cerca del micrófono, y ya le metemos. Bien. Y justamente como el tema es la libertad, y también nos interesaba con Javier, conversábamos un poco de... Ahí va, Julita, ahí. ¿Qué tipo de derrota es esta que vivimos? ¿No? Esta derrota electoral, esta derrota que estamos viviendo, ¿qué tipo de derrota es? ¿No? ¿Es la misma que el 2015? ¿Es otra? ¿Con qué otras fechas, con qué otras derrotas podemos pensarlas? Bueno, la del 55 es quizás un primer eslabón para pensar una gran derrota, como fue la del golpe de Estado del 55, donde además tiene en su título mismo la palabra libertad. Claro. Entonces queríamos pasar un archivito. De una. Dale. Vamos con el primer archivo. Necesitamos consolidar en nuestro pueblo una clara conciencia del valor de la higiene social, un verdadero sentido de su trascendencia y de los deberes de la solidaridad impedirán que estas cosas ocurran. ¿Verdad que costaría poco tirar los papeles en el cesto? Papeles con tinta de rotativos envolviendo comestibles. ¿Qué hacen esos niñitos de corta edad junto a los mayorcitos que dan tan mal ejemplo? La prédica País Limpio, Pueblo Sano comienza ya a dar frutos. Por iniciativa de la Comisión de Vecinos de la Seccional Tercera y con la contribución del comercio del barrio, se limpian y desinfectan las calles. Es un aporte a la higiene urbana y un plausible esfuerzo en favor de la salud popular. ¿De qué año es esto, Julita? Abril de 1956. Bien. Sí, ahí me parece que es algo que señalaba Adrián anteriormente respecto del humor, lo inesperado. Por supuesto, esto no va a producir risa. No obstante, cuando uno dice Revolución Libertadora, está esperando un tipo de material audiovisual, está esperando un tipo de material político. Acá nos encontramos con algo que es muy raro. Es un material donde la política se ha transformado en un programa de higiene. Si vemos este material, la impresión es, con la discursividad de lo que se está buscando, es una ciudad
limpia, desestructurar un sujeto popular, desestructurar hábitos populares. Por supuesto, enfocados de esa manera, esos pibes fumando, pibes más chicos y pibes más grandes, parecen más delincuentes orcos del 56, ¿bien?, que las clases populares argentinas. Pero estas son las clases populares argentinas. Van a comer y sí, se cayó un papelito al piso. A ver, quiero decir, el problema claramente en esta publicidad no es el bombardeo a la Plaza de Mayo, no son los fusilamientos en los basureros de José Alonso Suárez, que ocurren ese mismo año, en 1956, sino la suciedad, el cigarrillo, todo eso que constituye cultura popular. Diría esto, para no extenderme mucho más, hay una suerte de capilaridad de una política que llega a tener la decisión y la voluntad de desestructurar un sujeto popular en sus hábitos con el argumento de la higiene. Diría así, probablemente cuando hoy se dice orcos, ante todo se está pensando por ahora en una facción política, la nuestra. El peronismo, el kirchnerismo, por acá. Ahora, nosotras, ¿cuánto tiempo van a tardar en aparecer políticas en donde los orcos ya no solamente sean una facción política, sino que sean una clase social, sean un movimiento social? Me da la impresión que por ahora Milei, y por supuesto con toda su discursividad en contra de la casta, evitaba esto. Ahora, la proyección de sus políticas, fundamentalmente económicas, no deja la menor duda de que pronto, no sé si van a ser 3 meses, pero pronto... Se va a llenar de orcos la Argentina. Se va a llenar de orcos la Argentina. Y nosotros somos los primeros, gente. Yo soy orco desde cemento, podremos decir. No, y también pensaba respecto... No somos como ellos, no, eso está claro. Sí, perdón, Julita. No, que pensaba respecto también de este video, ¿no? La capacidad narrativa que tiene el antiperonismo, que muchas veces el peronismo con mucho ingenio retoma esas palabras y las da vuelta, ¿no? Claro. Cabecita negra, ¿no? Es algo, una acusación que el peronismo ha sabido dar la vuelta. Yegua, puta y montonera. Exactamente. Pero no dejan de ser palabras que se toman del antiperonismo, ¿no? Digo, la capacidad narrativa de ese antiperonismo, por lo menos, es fortísima, ¿no? Como lo sucio, como lo enfermo, lo animal, ¿no? La famosa frase del aluvión zoológico que dice un diputado radical, San Martino. Bueno, una animalización que deriva en orcos, si queremos, ¿no? Hay como una línea entre el aluvión zoológico y el orco. Total. Ahora, la pregunta... Algo no humano. Algo no humano, claro, totalmente. No sé si está tan claro que lo sucio hoy siga estando dentro del campo nacional y popular. O por lo menos no únicamente. No sé si no hay algo de lo que expresa Milei que también tiene algo de suciedad. Agregaría algo para jugar con esta, yo diría, con una suerte de manual de construcción del orco. Hay un gran filósofo argentino llamado Rodolfo Kusch que hablaba de qué cosa, del hedor de América. Él dice, lo que no soporta la civilización, hay un compañero orco, habló de civilización y barbarie, lo que no soporta la civilización, lo que no soporta el burgués de la civilización, es el olor de América, el olor del indio, el olor del pobre. Ahora, Kusch también dice, es el olor que uno siente cuando se toma el tren y bajo ese paz. Ese olor es insoportable para el burgués, es insoportable para la civilización. Es el olor de las movilizaciones. Es el olor intolerable de las movilizaciones. Ahora, retomando lo que señalaba Julia recién, probablemente haya habido poquísimo, estoy seguro, casi para ser un sociólogo podría hacer una buena cuenta de todo esto. No hubo otro gobierno del peronismo, bien, y sobre todo uno que además intentó diferenciarse del neoliberalismo, a diferencia de Menem, en donde haya habido tan pocas movilizaciones políticas, tan pocas movilizaciones sociales y políticas. Uno podría decir, durante el gobierno de Menem también hubo pocas movilizaciones políticas, pero hubo muchas movilizaciones sociales en contra de Menem. Ahora, durante estos 4 años que pasamos, diría así, le hicimos el favor de quitar el olor de la movilización, el olor orco. No hizo falta limpiar la calle porque ni la ensuciamos. No la ensuciamos. Claro. Bueno, y ahí estamos ante un problema que explica también, creo yo, de manera no directa, pero sí a través de algún tipo de vericueto, la llegada de Milei al gobierno. Este encuentro sobre la libertad está muy centrado en pensar, me parece pensarlos a ellos, se pensó a Milei Acércate un toque, en el Julita, primer bloque, se pensó a Milei el humor, en el segundo el neoliberalismo, ahora estamos arrancando por la libertadora, pero efectivamente me parece que hay una tarea muy grande hacia adelante, que es pensar qué pasó de este lado, ¿no? ¿Qué pasó para este lado y qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Sí. El orco grita.
No, y para retomar algo también, ¿no? El título, genial título del libro de Abelardo Ramos, ¿no? Revolución y contrarrevolución en la Argentina, en la historia argentina, bajo esta idea de que siempre el ciclo de la historia argentina se puede leer como esta antinomia, ¿no? Hay una revolución, le toca una contrarrevolución. Bueno, el peronismo fue una revolución, le tocó su contrarrevolución a partir de 1955. Durante el kirchnerismo podíamos pensar algo parecido. 12 años de un gobierno nacional y popular que corrió los límites, bueno, que sucedió algo parecido a una revolución, si se quiere, lo más parecido que se podría plantear ese entonces, que tuvo su contrarrevolución, que fue el macrismo. Ahora, la reacción que va a generar, que va a ser el gobierno de Milei, que sin duda va a ser una reacción, ¿a qué? Porque está claro que estos 4 años no hubo revolución alguna, ¿no? Entonces, bueno, me parece que pensar a qué reacciona esto que va a venir también es una tarea que nos vamos a tener que proponer para adelante, ¿no? Perdón que me alejo del micrófono. Bien. Perdón, Pepe, algo que me gustaría retomar que había planteado Matías antes. Dale. Y que me parece que, a ver, esto que estamos viviendo hoy obliga incluso a ir un poco más atrás del 55. Voy un poquito y rápido. Hacia 1874-75 hay un ingeniero francés que viene a la Argentina a hacer la zanja alsina. La zanja alsina para dividir civilización de barbarie. Lo cierto es que el tipo, Alfred Everett se llamaba, escribe unos textos contando de qué se trató, de lo que vio. Y dice lo siguiente: nosotros contra el indio, en términos individuales, no tenemos nada. El problema no es el indio, el problema es la tribu. El indio organizado. El indio organizado y el indio colectivo, el indio unido. Si deshacemos el haz que los une, la trama que los une, la tribu, con los indios está todo bárbaro. Por supuesto, está todo bárbaro porque el indio sin tribu es un perdedor absoluto. Es el último orejón del tarro, podemos hacer cualquier cosa de él. Cuenta Alfred Evelot que de hecho el ministro de Guerra en la Argentina en ese entonces, que era Adolfo Alsina, por sus servicios le regala 2 indiecitos para que se lleve a París. Wow. Y lo cuenta, lo deja escrito, no hay ningún problema con eso. Ahora, claro, porque están derrotados. Entonces, uno ahí tiene que pensar de vuelta, ¿qué pasa con las clases populares? ¿Qué pasa con nosotros, orcos, sin organización, sin unión, sin trama que reúna? Bueno, creo que ahí hay un gran problemón. Y bueno, no sé si da para discutirlo acá, quizás en otro encuentro nacional de orcos anónimos. No, la próxima es una asamblea directamente. Hacemos un plenario. Plenario nacional de orcos. Pero... Sí, la gente festeja. La gente se quiere juntar. El orco le gusta la tribu, le gusta prender un fuego. ¿Con el parqué? Con el parqué, claro. No, hemos hablado bastante respecto de la película, por ejemplo, la película 1985. Sí. Como para todo lo que se había avanzado durante los años del kirchnerismo respecto de lo que había sido el terrorismo de Estado, la narración, los juicios a empresarios, a sociedades civiles que habían participado de eso, a sectores civiles que habían participado del terrorismo de Estado, la película 1985 no podíamos dejar de leerla como un retroceso, ¿no? Y más allá de la película, porque entiendo que genera discusiones y no sé si es el momento, me parece vamos que a hacer orcos cinéfilos también y vamos a hacer ciclo de cine de orcos. Ciclo de cine de barco. Sí. Pero digo, cuando Cristina dice democracia es defender la vida, después del atentado, por supuesto, ahí no hay mucho para decir, pero quiero decir, después de que la democracia había pasado por promesas mayores, como que con la democracia se tiene que comer, educar y cuidar, como que la democracia tiene que ser un salariazo, bueno, y diferentes promesas que había hecho la democracia, siempre incumplidas, hay que decirlo, o por lo menos hasta esos años incumplidas, volver a que democracia es solamente defender la vida me parece que ya implica de por sí un retroceso, ¿no? Y estamos cumpliendo el domingo, además que asume Milei, 40 años de democracia, y me parece que bien vale empezar a pensar también, bueno, ¿qué cosas vamos a también exigirle a esa democracia? Porque bajo la democracia también ganó Milei. No, y pienso también en este sentido que hemos hecho campañas en las cuales ganamos diciendo la patria es el otro, y este año perdimos diciendo la patria sos vos, ¿no? Totalmente. Ustedes han traído otro, ¿quieren que sigamos con otro? Ah, estamos, perfecto, dale, sigamos. Sí. 83, la derrota del 83, otras derrotas, ¿a Sí. cuál se parece esta? Totalmente. Se habla mucho de una nueva derecha. Cuando Totalmente. uno repasa un poco la historia argentina, pareciera que la derecha en la Argentina no puede presentar condiciones novedosas, pero una derecha radicalizada. También pareciera que hubo momentos de mayor radicalización. Ahora te mandan tweets con fotos de un Falcon, Claro. ¿no? Claro. Pero eso remonta a momentos en los que estaban radicalizados un poco más, ¿no? Totalmente. A ver, de todas maneras es cierto y es bien interesante pensar esto de las continuidades que hay en la derecha en la Argentina,
Bien, y también las novedades. A mí, por ejemplo, una de las cuestiones que me está llamando la atención es que hay, por ejemplo, una cita a Alberdi bastante frecuente. Sí, los herederos de Alberdi. Los herederos de Alberdi, el propio Milei se reconoce en Alberdi como el primer libertario. Lo citó el día que ganó el balotaje, Claro, de hecho. claro. Bueno, me parece que eso es contundente. Es contundente. Ahora, En también... ese sentido, Javi, perdón, tienen un componente histórico que el macrismo no tenía. No lo tenía. El macrismo rechazaba la historia argentina. No lo teníamos. Y- ¿No vieron la historia completa de Alberdi? No, Dice totalmente. una horca alberdiana. Hay que Sí. dejar de regalarles próceres. Sí, Hay que sí, mandarlos a leer, sí. dijo Cristina. Yo creo que está buenísimo eso de no regalarle próceres y también no regalarles palabras, no regalarles sentidos. Para mí la palabra libertad es una palabra muy interesante. Creo que lo decía Matías sobre el final de la conversación contigo, Pedro. La palabra libertad en la Argentina, en nuestra historia, desde un viejo periódico que, si no me equivoco, dirigía Bernardo de Monteagudo, que fue un colaborador fundamental de San Martín, y después de Bolívar, Mártir o Libre, la idea de la libertad es una idea fundamental. Ahora, es una idea que hemos regalado, porque por lo pronto no sabemos ya ni cómo defenderla. Nuestra idea de la libertad tiene que ver siempre con lo colectivo, decía Matías, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me parece que deberíamos tomar una iniciativa para, en efecto, recuperar palabras, recuperar sentidos, cosa que a mí me preocupa mucho, me gusta, está preocupando. Dejen una cosita más para agregar en este sentido, ¿no? Me parece que el genial experimento que comenzó Néstor Kirchner en el 2003 fue un experimento en donde se ligó el peronismo, una de las tradiciones políticas más importantes del siglo XX, ¿bien?, con el progresismo. El progresismo, complejísimo de definir, es una tradición que viene desde el siglo XIX. Algunos dicen que el padre del progresismo, los padres, pueden ser Sarmiento y Alberdi. Ahora, tuvo un montón de momentos en que se redefinió el progresismo. Néstor, lo que hizo fue unir ambas cosas. Y eso fue genial. Unir, entre otras cosas, asignación universal y matrimonio igualitario. Libertades civiles, bien, e igualdad o paritarias. Bien. El tema que sucede, y creo que tiene que ver con la pregunta de Julia acerca de qué derrota es esta, lo que nos viene pasando y lo que nos pasó en estos últimos 4 años es tan comprometedor porque pone en riesgo esa relación entre progresismo y peronismo. Y al poner en riesgo eso, un poco el riesgo es que nos quedemos con pocas palabras, porque si esas dos tradiciones se agotan, ¿con qué palabras narramos? ¿Con qué palabras nos enardecemos? Y lo último, ahora sí, lo genial es este encuentro. Y perdón, lo digo en serio. Esto parece una asamblea, ¿no? Un ágora de orcos, que es un oxímoron, ¿no? Y si estas cosas ocurren, es otra historia. Leo un fragmento, encontramos hoy... Que se dejen de romper las bolas agrediendo Ahí a los está. progres, dice una orca progre, evidentemente. No jodan con la orca, ¿eh? Porque será progre, pero te recaga trompadas. Nos robaron los colores. Bueno, estamos muy en clave, nos robaron, muchachos, hay que salir en lugar de víctimas, Sí. hay que salir a reconquistarlo, claro. Nos robaron. Nos pasó hoy a la mañana, Soledad, una entrevista que le hace en el 2010 Horacio Berbisky a Néstor Kirchner, Ajá. que se titula, fue tapa de página 12, algo así como, lo tengo acá, no voy a decir algo así, sería imperdonable que el PJ y el progresismo permitieran la restauración conservadora. Bueno, 2010, ¿no? Pero leo solamente 2 partecitas que dice así, porque le pregunta a Berbisky por la derrota del 2009, ¿no? La legislativa. Claro. Y dice Néstor, la política es así. A veces hay derrotas que son llamados de atención. Y además de analizar por qué se pierde, hay que ver con quién se pierde. Lo más grave es que no perdimos con una fuerza progresista, sino con el pasado, con los años 90. Bueno, se pone a hablar de Macri. Y después dice, lo grave es que nosotros perdimos con eso y nuestro análisis es que ocurrió por no haber profundizado y corregido las cosas que teníamos que corregir. Lo dice Néstor del 2009, pero tranquilamente lo podríamos decir de ahora. Total. ¿No? Se perdió en algo muy interesante, que es que para Néstor lo que no se podía hacer era frenar. Lo que no se podía hacer era estancarse. Cuando uno se estanca, pierde. ¿No? Esta idea de que había que profundizar y por eso, porque no lo hicimos, perdimos. Me parece que hay algo... Y profundizó Néstor, ¿no? Néstor Totalmente. Cristina del 2009 en adelante. Totalmente. Sí. Decíamos con Juli, como si fuera una suerte de aceleracionismo nacional popular.
¿no? Una bicicleta funciona si está siempre en movimiento, si no pierde el equilibrio. Total. Lo que logró hacer Néstor Kirchner y Cristina fue permanentemente sostener esa velocidad. Bueno, todo lo que se hizo estos 4 años, la impresión es que fue todo lo contrario. Por eso hubo algo que se empezó a desencajar. ¿Bien? Nos frenó la pandemia, Nos frenó la pandemia. Y Alberto no colaboró, dice una orca trabajadora de la salud. A mí hay una palabra que me gusta, que de hecho Julia la usa en uno de sus libros, que es la palabra irreverencia, en el título de uno de sus libros, que es la palabra irreverencia. Me da la impresión que el peronismo fue irreverente siempre, y la figura de Eva Perón fue la de la gran irreverente. Ahora, me parece que en el último tiempo hemos perdido irreverencia. Totalmente. Nos hemos vuelto pesados, como si fuera defensores... Eve dice, Eve era irreverente. Bueno, Eve era irreverente, tal cual. Y irreverente quiere decir cada tanto patear la mesa. Lo que nos ha pasado a propósito de la democracia. Milei no ha tenido problema en cuestionar, en faltarle respeto a la Los orcos se democracia. autonomizaron, están hablando entre ellos. Bien, se autonomizan los orcos. Ahí está. Ahora, me parece que tiene que... A ver, la democracia realmente existente, como se decía en su momento del socialismo, la democracia realmente existente merece ser criticada. ¿Cómo no vamos a criticar esta democracia que tiene un 40% de pobres? ¿Cómo no vamos a criticar una democracia que, bajo sus reglas, permite el endeudamiento que produjo el macrismo en la Argentina y que también es otra de las grandes, ¿no? Los grandes baldones, los grandes pesos que tenemos sobre nuestras espaldas? ¿Cómo no cuestionar la democracia? ¿Por qué tenemos que ser tan respetuosos respecto de ella? ¿Cuál es ese temor a ser irreverentes cuando en la tradición del peronismo está la irreverencia? Bien, a mí me parece que ahí hay algo... ¿Cómo, compañera? Por eso los agarraron los jóvenes, dicen. Claro, bueno, pero ahí me parece que hay algo que deberemos sacudir, pensar de vuelta. Digo, no es el peronismo de traje y corbata el que nos va a salvar o el que nos va a dar esta dosis necesaria de irreverencia. Aplausos, hay aplausos. Es el peronismo orco. Peronismorco. Y una cosita más. Julita, dale. Salvador Ferla, ¿no? Que a vos te gusta mucho. Me encanta. Que tiene un genial libro que se llama Mártires y Verdugos sobre los fusilamientos a partir del levantamiento de Juan José Valle. Él sostiene que el golpe del 55 y lo que viene a partir de entonces revitaliza el peronismo. ¿No? Que el peronismo venía medio de capa caída, que bueno, el golpe obviamente le pega mucho, pero que a partir de entonces lo que hace la Libertadora con el peronismo lo revitaliza. Quiero decir con esto, hay una oportunidad en la derrota. Buenísimo, espectacular. Me parece que... No, pero Buenísimo. El orco necesita esperanza, Julita. No, hay una oportunidad en la derrota y también hay una libertad en la derrota. Que quiero decir, tenemos la libertad de pensar la política del peronismo de nuevo. No es un cambio de nombre de dirigente, de ir rápidamente a quién nos conduce. Me Total. parece que esta derrota es tan contundente, lo que ha pasado en el balotaje y lo que ha pasado en estos 4 años, que efectivamente tiene que haber una revisión, una discusión, un replanteo mucho más abajo, mucho más de base, que solamente un cambio de dirigente. Y me parece que ese trabajo tiene que ver también con lo que decía Javier, del indio o la tribu, ¿no? Bueno, estamos muy sueltos. Estás a 2 aplausos de conducir vos, Julita, te digo. Los dirigentes se tienen que parecer cada vez más a los militantes. Acá está. No, bueno, esto del Palacio, ¿no? Me parece que vimos 4 años de mucho Palacio, ¿no? Además de, porque estamos diciendo mucho Alberto, y cosa que es verdad, lo merece, como crítica digo, pero hubo algo también en general del peronismo encerrado en Palacio. Bueno, me parece que es momento de salir de ahí, ¿no? La interna, dice. ¿Cómo? Tibieza nunca más. Tibieza nunca Esa es más. un poco la conclusión. Esa es la conclusión Esa un es la poco conclusión, buena de todo conclusión. este encuentro. Totalmente. El Por Poder Judicial supuesto. también es cómplice. Bueno, ahí también para pensar esta suerte de respeto tan marcado por la democracia que la dejamos de criticar, cuando la misma Cristina ha dicho que el poder de la política, por lo tanto de la democracia, está cercado por otros poderes que en verdad le comen las patas todo el tiempo. El poder económico, el poder mediático, el poder judicial. Quiero decir, a veces en nuestra suerte de fetichización de la democracia, a la que por lo tanto no podemos cuestionar,
Bien, olvidamos que hoy está cercada por cantidad de otros poderes reales mucho más efectivos. Bien, bueno, me parece que es lo que habría que inaugurar como parte de una crítica de otro tipo, ¿no? ¿Quieren ser...? El Orco está aplaudiendo muchísimo. ¿Quieren cerrar? Yo puedo leer una cita de Macri. Al micrófono. No, pero no sé Julita si- va a cerrar leyendo una cita. No sé si la voy a encontrar. Y yo le voy a decir otra cosa. O No, que digo yo anda primero. diciéndolo, No, Javier. la que yo digo primero es una idea de la libertad muy interesante de una filósofa o pensadora política que también se la apropió la derecha, cuando creo que al propio Perón le hubiera gustado muchísimo leerla, que es Hannah Arendt. Entre otras cosas porque a Perón le molestaba mucho el totalitarismo, el colectivismo, así lo dice en la comunidad organizada, y Hannah Arendt pensaba en esta línea. Para Hannah Arendt, la libertad es la posibilidad de iniciar algo nuevo en la vida común de una sociedad. Cuando se inicia algo nuevo, ahí se es libre. Es una idea, el 17 de octubre, en el 2003, digo, para la experiencia nuestra, o sea, mi impresión a veces es, nunca fuimos más libres como en ese momento en donde decíamos, podíamos dejar de lado una serie de desgracias de nuestra historia y comenzar algo nuevo, con todo el impulso y el entusiasmo que implicaba algo nuevo. Eso es libertad. Bien. Bueno, me da la impresión que lo que sería interesante es ver cómo se pueden echar los primeros brotes, semillas, para que efectivamente algo nuevo pueda surgir, ¿no? Algo nuevo va a suceder, no tengo ninguna duda, Javi. Bárbaro. Ay, con el pueblo en la calle, grita un orco. Un orco callejero dice con el pueblo en la calle. Vale. La esencia de nuestra identidad tiene Sí. que ver con lo que se dijo en la gira de Básica, de que dejemos de narrarnos como ellos nos narran a nosotros. Dejemos de narrarnos como ellos nos narran a nosotros. Para eso hacemos todas las cosas que hacemos. Perdón, Todas pero las y una cosas cosa que más. hacemos. Sí, Julita, está, cerrá. está lleno de palabras que ellos nos adjudican a nosotros, orcos. No hay palabras inventadas por nosotros para hablar de ellos. Bueno, eso es una tarea de los orcos, inventar un Pero vocabulario. perdón, Orcos semióticos. pero perdón, lo que está sucediendo acá es, somos orcos, somos el hedor, somos lo monstruoso, también lo violento, pero acá hay un ejercicio de conversación extrañísimo, fantástico. O sea, me costaría pensar que Milei o el macrismo pudieran hacer una escena parecida a esta. No se animarían nunca. ¿Bien? Bueno, quiero decir, me parece que acá hay una síntesis extrañísima y muy valiosa. Bien, por lo tanto, tomamos una palabra que ellos dicen de nosotros, orcos, pero la transformamos en otra cosa, que es esto. Es esto. Y este aplauso es para ustedes, Javier Trímboli y Julia Rosenberg.